Bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a platicar sobre dichos y refranes. Los dichos y refranes son una forma del habla popular que desde mi perspectiva lamentablemente se están perdiendo. Hoy vamos a ver por qué considero eso. Tienen una relación con el aforismo, que ya hablamos en algún programa del aforismo. Lo que los diferencia es fundamentalmente que el aforismo tiene una base más racional, más analítica, más reflexiva, en ese sentido racional de la reflexión. Mientras que los dichos y refranes son más de la intuición, del sentido común, son más metafóricos en ese sentido también, y apelan más a un pensamiento analógico, más que analítico. Quizás los refranes y dichos sean la contrapartida del aforismo como una proyección popular de aquello que la clase culta manejaba como máximas, que son precisamente los aforismos, ¿no? Un poco como los albures llegaron a ser una contrapartida del habla culta que tiene que ver con la versificación. En el mundo barroco de la Nueva España había concursos de poetas, que había unos que tenían una base estructurada, formal, diríamos, en la cual se le anticipaba a los participantes los temas, y había otra que era espontánea, y en la cual llegaban a la plaza, se reunían y ahí les daban un tema y ahí tenían que improvisar un poema, versificar. El pueblo estaba excluido de estos eventos porque eran, decía, como para un sector culto de la Nueva España. Entonces, en el habla popular se empezó a utilizar el albur como una forma versificada, ¿no? Desde eso popular, y fundamentalmente ligada a la sexualidad, a tener connotaciones con esa carga más sexual, más agresiva, incluso en algunos casos, ¿no? Bueno, dentro de estos parámetros que tienen que ver con aquello que hemos llamado oralidad, con la cultura de la oralidad, se encuentran los dichos y refranes. Pertenecen también a ese universo de lo oral. La oralidad es toda una forma de cultura, es una visión de mundo que encierra formas de enseñanza, tanto familiares como no familiares, por ejemplo los talleres artesanales que siguen trabajando las enseñanzas y los aprendizajes de forma oral. Los maestros de un taller, las cocineras tradicionales, enseñan oralmente. Las mamás nos enseñan oralmente, por lo menos hasta que ingresamos a la escuela. Y de acuerdo con algunos estudiosos de las lenguas, de las más o menos casi 6.000 lenguas que aún existen en el mundo, solo unas 140, 150 tienen escritura. Todas las demás siguen siendo lenguas orales. Y por otro lado, la cultura de la escritura, que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, sobre todo a fines del siglo XIX-XX con la masificación de la educación básica. Aún en esas culturas la oralidad tiene presencia fuerte, ¿sí? Seguimos aprendiendo oralmente en la casa, los profesores son generalmente orales en su enseñanza, los talleres artesanales, las cocineras tradicionales, y mucha de la dinámica laboral en las empresas, en los comercios sigue siendo oral, los mercados son una afluente de oralidad impresionante, las expresiones orales son ricas en contenidos, en un sentido incluso humorístico, ¿no? A uno, por más moreno que usted le dicen, pásele, güerito, pásele, ¿no? Este tipo de expresiones, marchante, ¿no? Usted es el marchante, hablan y mencionan como cuando nos leían las cartas de la lotería, ¿no? Con una velocidad y una rapidez y una gracia. Bueno, todo eso es parte de la cultura de la oralidad, y los refranes y dichos populares pertenecen a ese universo. Para algunos autores incluso dichos populares y refranes son lo mismo, para otros no, para otros hay una distinción. Sin embargo, para el habla popular, hablar de dichos y refranes es prácticamente de lo mismo, ¿no? Hay incluso por televisión algún programa que, como dice el dicho, ¿no? Y ahora ya sacaron su contraparte de los refraneros. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es una enseñanza.
Los refranes pretenden una enseñanza, pero decía, es una enseñanza basada no en la razón y en la teorización, sino en la experiencia de vida. En ese sentido, los refranes, aún perteneciendo a la cultura oral, han sido recopilados en algunos libros. Ahora hay, de un tiempo para acá, más o menos del 2000, 2005 en adelante, se desarrolló toda una inquietud por la oralidad. Aparecieron libros sobre oralidad, estudios sobre la oralidad. La UNAM tiene un centro de estudios orales, en donde graba sonidos, graba voces, graba toda una serie de tradiciones, cuentos, costumbres, ¿no? A partir de esos estudios, el paso siguiente ha sido escriturarlos, es decir, convertirlos en escritura bajo una lógica que es la de preservarlos. Sin embargo, los mismos lingüistas, sociólogos de la lengua, antropólogos culturales que estudian las lenguas, plantean que las lenguas no desaparecen porque no se escriban, desaparecen porque dejan de hablarse, porque desaparecen los hablantes de esa lengua. Y lo hemos visto aquí en México particularmente con la desaparición de pueblos indígenas o con su castellanización. Empiezan a hablar español y se olvidan de la lengua indígena, ¿no? Entonces, la escritura no va a salvar a los refranes, ni va a salvar a la gran tradición de la cocina popular, de las cocineras tradicionales, porque en el caso de las cocineras lo que le da sabor es el sazón, es la experiencia de la cocinera, es el probar, meter la cucharita, probar, ponérsela en la manita y probar, puñitos, etc. Eso es el sazón que hace que las cocineras tradicionales cocinen tan sabroso, ¿no? Entonces una receta se interpreta, pero no asegura que te dé el sazón, ¿no? Ningún libro de cocina, por muy bueno, trae el sazón integrado, ¿no? Lo mismo podemos pensar de los refranes y dichos. Hay varias publicaciones de refranes y dichos. Una que les quiero mostrar es esta que publicó Editorial Porrúa, Refranes Populares de México, que es una muy buena recopilación de refranes. La autora es Guadalupe Appendini. Y Guadalupe Appendini nos dice en la presentación, dice, el refrán se convierte entonces en la expresión de una apretada filosofía de dominio público, que contiene la suma de una experiencia que tiene su sentido y validez precisamente cuando sirve a los demás, en quienes se proyecta, a quienes sirve, es decir, a sus lectores. Es decir, la idea del refrán y del dicho popular es, recuperemos la experiencia, transformémosla en un refrán, un dicho, digámosla en las circunstancias, y esto es muy importante, en las que es propicio decir el refrán o el dicho, y entonces procuremos una enseñanza. Y en ese sentido tiene un carácter formativo y pedagógico. Los refranes no se dicen arbitrariamente. Los refranes tienen un contexto tanto de aparición como de exposición. Por ejemplo, cuando alguien es muy presumido, ¿no?, está hablando mucho, etc., uno le puede decir, ahora es cuando hierbabuena le has dado sabor al caldo, a ver si es cierto que realmente tienes el sabor que dices, ¿no? O hay otro que es muy parecido, que bueno, que va de la mano, el que tiene más saliva traga más pinole, ¿no? Si el que habla más, puede ser que traiga más pinole, pues porque el pinole es un polvo seco que seca la boca en cuanto uno lo empieza a comer y requiere más saliva o tomar algo, ¿no? Entonces son dichos que van asociados a circunstancias, no en cualquier momento se expresan. Entonces, lo que Papini nos dice al hablar de los refranes es esa sabiduría que está dada en una filosofía popular que condensa enseñanzas y que se recupera para ser expresada en un momento determinado, ¿no? Ella divide los refranes en varios apartados muy interesantes, porque habla acerca de refranes que tienen que ver con la valentía, refranes que tienen que ver con la enseñanza en la familia, refranes que tienen que ver con el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella plantea aquí
En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Fíjense la forma rítmica del refrán. Lo interesante del refrán, decía, es recuperar la experiencia, convertirla en un dicho, en una frase corta o en una oración corta, pero al hacerla rítmica, recupera todos los valores de la oralidad y hace que se memorice más fácil. Al memorizarse, puede ser transmitido entonces en otras circunstancias similares. Eso es parte también del refrán, ¿no? ¿Cómo convierto esa filosofía en algo que enseñe? Entonces, repito el refrán. En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Vean cómo rima, ¿no? Pero además, es cierto que cuando alguien conoce a una persona que constantemente dice mentiras, cuando llegue con una verdad, aunque sea la gran verdad, no se la vamos a creer a la primera, ¿no? El prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Claro, prometemos mucho, ¿no? Prometemos amar, prometemos cuidar, prometemos estar al pendiente, prometemos muchas cosas. La cuestión es que cuando empezamos a dar, pues todo eso esa energía, esa vitalidad que estaba en el prometer, pues se va acabando, ¿verdad? Se nos van acabando las energías, las ganas, el amor o lo que sea. Aquí hay otro, dice, no son eternas las horas, ni eternas las desventuras. Siempre a las noches oscuras siguen las blancas auroras. Sí, siempre hay momentos difíciles, complicados en la vida, pero llegará la aurora, llegará la luz, llegará el sol. Un poco como aquel otro dicho que dice, después del huracán viene la calma, ¿no? O atravesar el túnel y al final vemos la luz. La luz siempre es la idea de esperanza, de ilusión, de salvación, de conciencia, de razonamiento. Me llegó una idea, me llegó la luz, por eso a veces ponen el foquito aquí cuando alguien tiene una idea, ¿no? Los refranes entonces recuperan esa sabiduría, eso que hablábamos hace rato. Es decir, ¿cómo es posible pensar que una buena idea me pueda conducir por un buen camino, o me pueda conducir a sanar, o me pueda conducir a ganar más dinero? Bueno, pues precisamente porque en los momentos oscuros creemos que nada es factible, pero cuando llega aquello que estamos esperando, es como ver la luz, es como tratar de encontrar nuevos senderos, nuevas posibilidades, nuevos caminos, ¿no? También hay un libro interesante, es de una colección, yo solamente tengo el primer tomo, de refranes y cantares. Tiene El pueblo mil millares, incluso el título es hasta de refranesco, ¿no? Dice un refrán, refrán mexicano y discurso, tipología, campos y estructuras recurrentes en el universo de la oralidad, de Josefina Guzmán y Pedro Reigadas. Está muy bonita la portada. Es de la Universidad y del Colegio de San Luis Potosí. Este libro es un análisis, hace rato decía, estos análisis que estudiosos hacen sobre la oralidad. Desde mi perspectiva tienen una ventaja que es intentar comprender los procesos bajo los cuales la oralidad se mueve. Pero tienen grandes desventajas. La forma de interpretar de quien no vivió la cultura de la oralidad le impide a veces hacer adecuadas interpretaciones sobre la misma. ¿Qué quiero decir? Que a veces los académicos, los estudiosos, los investigadores teorizan tanto que pierden de vista lo que realmente es el sentir y el pensar de un pueblo, de una comunidad, de un grupo de personas, ¿no? Me parece que este libro es de los mejores en ese sentido de poder captar de mejor manera ese pensar popular, ¿no? Y nos dice, el refrán es un género corto de origen oral en el que opera una metáfora discursiva con enorme fuerza apelativa y frecuente carga pedagógica. Si se fija en la misma estructura de la definición, a diferencia de la de Papini, esta es más académica, evidentemente, más analítica. La de Papini es más popular, esta idea de recopilar la sabiduría popular, ¿no?
Desglosemos la idea de refrán entonces que nos plantean Josefina y Pedro. Género corto de origen oral, es decir, propio de la tradición oral de la cultura. Opera una metáfora discursiva con fuerza apelativa. La metáfora es una forma de comparación que posibilita la memoria, que posibilita una fuerza expresiva. Por eso tiene carácter apelativo, está apelando a. Prácticamente te está diciendo a ti. Es como este dicho que dice, te lo digo Juana para que lo comprenda Chana, ¿no? No va directo. El refrán tiene esa otra característica. No es un regaño directo, no es un pórtate bien o pórtate así, no. Es, fíjate lo que sucede, piénsalo, intúyelo y decide qué vas a hacer tú. Es como en ese sentido que el refrán y los dichos actúan, ¿no? Entonces tienen esa fuerza apelativa y una carga pedagógica porque en el fondo, decimos, pretenden enseñar algo. Pretenden que el escucha del refrán aprenda algo, pero lo aprenda, decía, a partir de la experiencia. Ellos recuperan, fíjense, una historia muy interesante, no la voy a leer toda, está un poco larga, la voy a comentar, solo leeré el último pedacito, el último fragmento. Ellos cuentan que, porque es un estudio hecho en Michoacán, que en Cuitzeo una vez se reunieron varios amigos, cuñado, amigos, primos, etc., y decidieron irse de pesca. Entonces uno dijo yo pongo la canoa, otro dijo yo pongo las redes, otro dijo yo llevo la comida, otros dijeron pues nosotros hacemos el trabajo porque no tenemos nada de eso, y ahí se fueron el grupo de amigos a pescar. Y estuvieron pescando varios peces. El último pez que pescan es una parca, pero dice ahí el relato que es una parca muy grande. Y entonces pues los peces se repartían por cantidad, 5, 5, 5, etc. El problema viene cuando hay que repartir la parca, porque es una y es grande. ¿A quién le toca? ¿Al de la canoa porque puso la canoa? ¿Al de la red porque puso la red? ¿Al que llevó la comida? ¿A los que hicieron el trabajo? Y están enfrascados en una discusión tremenda de a quién le corresponde la parca. Pero entonces, un señor los ve discutir, está viendo, y de repente agarra la parca, se la echa al hombro y se va caminando. Ya que llegan al muelle, todos los amigos y todos los demás empiezan a decirle de cosas, se empiezan a gritar, ¿por qué dejaste que se la llevara? Pero era mía, ¿no? Que me tocaba a mí, etcétera, etcétera. Y entonces dice el refrán que deriva, dice, él agarra la parca y dice así, bueno, pues, yo me la llevo aunque no me vuelvas a invitar. Y salió caminando, ¿no? Entonces decían, los demás se enojaron, empezaban a pelear y demás. Y desde entonces, dice, en toda la región, dicen, como dijo mi cuñado, pues yo me la llevo aunque no me vuelvas a invitar. Y es un dicho que se dice, según cuenta aquí, por la zona de Cuitzeo. Se hizo extensivo, porque eso es parte de la cultura popular, cuando alguien la oye, se la lleva a otro lugar y empieza a expandirse, ¿no? Bueno, aquí cuentan que ya se convirtió en un refrán y en un dicho más conocido no solo en Michoacán, sino en otras regiones. Pero fíjense cómo nació el refrán. De una situación cotidiana, alguien, pues ya dijo, están peleando, va a ser, yo me pongo abusado, me lo llevo y total, si no me vuelven a invitar, ya me comí la parca, ¿no? Y sí, cuentan que después llegó con su familia y se la comió. Algo así como cuando dice, otro dicho que dice, lo bailado nadie me lo quita, ¿no? Entonces ya lo disfruté, ya lo demás no importa. Entonces, de ahí nace el refrán, de una situación particular, concreta. Después, alguien lo convierte ya en una forma estilizada, por decirlo así, propio de la oralidad, rima, ritmo, musicalidad, etc. Y entonces empieza a utilizarse en otras circunstancias similares. Eso es, de la experiencia, pasarlo a otra experiencia. Fíjense lo interesante, no es que mi experiencia te transmita la experiencia, es que por medio de un refrán recupero lo que sucedió en un lugar, llevado a otro,
y tú decidirás qué haces con eso, lo cual quiere decir que será tu experiencia, ya no va a ser la mía, ya no va a ser la experiencia de quien dijo el refrán, va a ser la experiencia de quienes ahora lo escuchen y decidan hacer algo con eso. Aquí habla de tipologías del refrán, de tipologías de la oralidad. Es un libro interesante en ese sentido. Quiero leerles algunos refranes que aquí recuperan. Déjenme encontrar la página. Ahí está. Ya perdí la página. Ahorita la encuentro. La idea entonces, decía, de los refranes es precisamente poder establecer pautas de comportamiento que en un momento dado se consideran adecuadas para quien lo dice. Pero no pretenden imponer y decir así debe de ser, ¿no? Ese es parte del pensar analógico y del uso metafórico. Te lo digo a ti, mi hija, entiéndelo tú, mi nuera, que es similar al que comentaba hace rato, ¿no? Te lo digo, Juana, para que lo entiendas, Chana, ¿no? Es decir, alguien lo va a oír, no es para ti, pero sí es para ti, en el fondo, ¿no? La experiencia es la madre de la ciencia. Ahogado el niño, tapado el pozo. Fíjense cómo son experiencias de vida que también nos dicen o intentan decirnos, cuidado en tu obrar, porque de una o de otra manera se puede provocar algo negativo, ¿no? Como lo del pozo. Es muy común ya hablar cuando algo ya pasó, cuando un accidente, que digamos, pues sí, ya que se cayó, ahora sí hacemos o remediamos algo, ¿no? Esa es parte de la enseñanza o de lo pedagógico. Al mejor cocinero se le va un tomate entero. A ver de qué cuero salen más correas. Algún día será verano y amanecerá más temprano. Si quieres que tu mula lleve la carga, seguro no le toques la amarradura. No por mucho madrugar amanece más temprano. Árbol que nace torcido sirve para columpio. Hay una variante, ¿verdad? Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, ¿no? Que es un poco como decir aquellas personas que ya tienen vicios, que ya, como decimos coloquialmente, están echados a perder, pues ya, no nos salva nadie, ni Dios Padre, ¿no? Esa es precisamente la riqueza de los refranes y los dichos. Y si observan la diferencia que comentaba respecto al aforismo, apela, como decía, más a la intuición, más a un sentido común, más que decir, a ver, teoricemos sobre esto, es aprendamos de la experiencia. Decía también que para mí, desde mi perspectiva, es una lástima que se vayan perdiendo porque ya casi no los escuchamos. Y para las generaciones, ¿qué diría?, de 50 años hacia atrás, era muy común que eso te dijeran en la casa y que entonces pusieras atención, escucharas a los mayores, escucharas a los adultos y a partir de eso pensaras lo que te estaban diciendo. Y no tenían que regañarte ni castigarte directamente, ¿no? Aprendías de ello. Hoy ya no, prácticamente no. Entonces sí tendríamos que, me parece, recuperar los refranes, los dichos, igual los aforismos y otras formas de expresión que nos llevan a la reflexión y a considerar lo que es la forma de actuar de nuestra misma persona, de nuestra vida, de nuestra existencia. Muchas gracias.